Keixo, Venga, Zaldeon. arratzaldeon, gaizka eritano zeuekin, mikro eskatu, galderak egiteko eta aurrera. Mister Arrastión, lo primero, ¿qué noticias tienen ustedes de cómo se encuentra el estadio, qué se van a encontrar mañana? Bueno, yo creo que bien, ¿no? Ya jugamos ahí hace poco, no sé si dices por el temporal que ha habido y eso, pero bueno, esperamos que las cosas estén bien y que se juegue normal, ¿no? Partido, ¿cómo lo ve? Como las dos anteriores eliminatorias de Copa del Athletic Club, frente a Intercity y Sestao, saliendo a tope desde el principio, olvidándose de la categoría del rival y teniendo bien claro, imagino, ¿no?, cuál es el objetivo del club. Bueno, cada eliminatoria que vamos más adelante cada vez es más difícil el rival. Ahora también pues vamos a jugar fuera contra un equipo de Segunda A que está haciendo buena temporada y bueno, pues sin más, sabemos que si queremos llegar lejos tenemos que ir pasando rondas. Somos un equipo de superior categoría a ellos y tenemos que intentar pasar, ¿no? Y porque para nosotros también esta competición pues nos hace ilusión seguir hacia lo más adelante posible y mañana tenemos esa oportunidad, ¿no?, de seguir progresando. Gaizka, no sé si has tenido mucho tiempo de ver al Elche. Si es así, ¿qué nos puedes contar de cuál es su fuerte? Sí, es un equipo que conocemos bien, ¿no? Al final los que seguimos un poco el fútbol y vemos los equipos, pues es un equipo que juega bien al fútbol, ¿no?, que intenta jugar la pelota. El estadio también, el campo es muy grande o de los más grandes que hay en España. En cuanto a dimensiones, suele estar bien y ellos son un equipo que pues a Pacheta le gusta jugar al fútbol, tratar bien la pelota, tiene futbolistas que se asemejan a ese estilo de juego y bueno, pues como siempre, nosotros intentar tener el máximo respeto por el rival porque pues bueno, ya estamos viendo las eliminatorias, ¿no? Están siendo todas en Copa muy igualadas, incluso contra equipos de menor categoría y ahora ya siendo un equipo de segunda A, de los buenos de segunda A, pues tenemos que hacer un buen partido allí y pasar, ¿no?, que es nuestro objetivo. Hay poco tiempo, jugasteis el domingo, fue un partido muy intenso. ¿Cómo están los jugadores? No sé si tienes alguna baja del partido del domingo. Bueno, como siempre, cuando juegas cada 3 días siempre tienes alguno con golpes, tocado, con alguna molestia, más ver un poco el estado de los jugadores hoy, ahora en la sesión, y luego decidir un poquito el 11 y el plan de partido, ¿no? De momento quiero ver el entrenamiento de hoy, algún jugador que tenemos alguna pequeña duda con él, cómo está, y bueno, pensando en que hemos jugado hace 2 días, en el que también vamos a jugar dentro de 3 y en el que también pues que le queremos dar la máxima importancia también a este partido, sumando todas esas cosas e intentar hacer el 11 más competitivo que podamos para ganar. Ha habido jugadores que no están participando tanto como otros, la diferencia en minutos es, bueno, a partir del 10º jugador hay una diferencia notable. Que te respondan ahora en estos partidos, si se pasa contra el Elche, que también no habría un partido la semana que viene, ¿qué importancia le das a que esos jugadores que siempre has dicho tú se estén entrenando muy bien? Bueno, de hecho ya han respondido, ¿no? Es verdad que hay un bloque más de 8 o 9 jugadores que están actuando con asiduidad y luego, bueno, algunos que van entrando y saliendo, ¿no? Pero todos los que han jugado lo han hecho bien, no de esos que han ido entrando y saliendo, ¿no? Y en esos tengo, vamos, total confianza, estoy tranquilo. Cualquiera de ellos que juegue siempre lo hace bien y yo, vamos, no tengo problemas por eso, ¿no? Buscaremos el 11 que mejor nos sirva para ganar, que es el objetivo que tenemos, vamos, mañana, y de pasar la eliminatoria. ¿Aritz estaría ya para entrar o todavía es pronto? Bueno, vamos a ver, ¿no? Es al final lo que me vaya diciendo él, cómo se encuentra, cómo le veamos, los médicos también. Yo cada día le veo un poco mejor, ya la semana pasada ha podido entrenar casi todos los días con el grupo y poco a poco tiene menos molestias, un poco según él me vaya diciendo que se encuentre disponible para poder entrar y según también nosotros le veamos que esté en un estado óptimo de forma. Estábamos hablando siempre del tema del gol. En la competición, la Copa es diferente. Encima, bueno, habéis jugado contra equipos de inferior categoría, pero ahí sí que os habéis mostrado solventes, ¿no? ¿Podría ser una especie de, al mismo tiempo que seguís en la Copa, una especie de vivero, digamos, de alimento, que son cosas distintas y categorías y cosas distintas, pero es un poco de alimento para
para la Liga, que sirva un poco ahí de impulso en ese sentido? Bueno, sí es verdad que en los dos partidos hemos hecho goles, pero hemos jugado contra equipos de inferior categoría, ¿no? Y no es equiparable a la realidad, pero sí, más que nada lo que sirve es cuando has metido esos goles, pues bueno, al final Villalibre hizo 2 goles el otro día, eso te da vidilla, ¿no? A los de arriba, el hacer goles, el coger confianza, no sea contra la categoría que sea. Pero bueno, este partido va a ser mucho más igualado, ¿no? Es un segunda división A de los buenos de la categoría y para nosotros lo más importante es pasar, ¿no? Aunque sí, es verdad que en los 2 anteriores partidos hemos hecho bastantes goles, pero no es la realidad, ¿no? Porque jugábamos contra equipos de tercera división. En su rueda de prensa, Pacheta, bueno, siempre se ha mostrado, pero bueno, ha declarado su admiración siempre por el Athletic, que le ha influido. ¿Cómo ves a Pacheta? Bueno, le conocemos, ¿no? Tío, un fenómeno. Conozco hace mucho tiempo. Está haciendo un magnífico trabajo también con el Elche. Es un entrenador que ya ha dirigido varios equipos, con experiencia. Y nada, nosotros, más que nada, como hemos hecho los 2 partidos anteriores, sobre todo tener el máximo respeto por la competición y jugarlo como uno de liga, con la misma intensidad, con la misma motivación. Nosotros vamos a preparar o hemos preparado el partido de la misma manera, estudiando al Elche, viendo los vídeos, lo que hacemos contra cualquier equipo, como si jugáramos contra el Real Madrid, e intentar mañana hacer un buen partido para pasar de eliminatoria, que es lo que queremos. Es que fue un partido de connotaciones distintas, has insistido varias veces en la categoría inferior, pero conocer el Martínez Valero, haber jugado allí hace un mes prácticamente, es positivo. Bueno, a ver, sabemos que es un campo muy muy grande, de dimensiones, por lo que dicen es el más grande que hay en España en cuanto a dimensiones, el campo más grande y siempre suele estar bien y bueno, pues vamos a ver, no va a haber una excusa de que el campo es pequeño, que está en mal estado o que al final vamos a jugar en un muy buen campo de fútbol, o sea que en ese aspecto no tenemos queja, ¿no? Vamos contentos a jugar allí sabiendo que ellos juegan en casa y que la ventaja, el factor campo lo tienen ellos a favor, pero bueno, lo que te digo, nosotros con las ganas y de pasar y de seguir adelante en la competición. ¿Alguna más? Venga, descargas. Venga, Grorte.